Bueno, buenas tardes muchachos. Hoy vamos a trabajar las simulaciones empleando la herramienta Multisim de un rectificador de onda completa utilizando la configuración con devanado central, que básicamente es la configuración que ven en pantalla, ¿cierto? Donde básicamente tenemos una conexión, un transformador, ¿sí? Está conectado por ejemplo al toma de sus casas o del laboratorio, un transformador, ¿cierto? Con tres salidas, donde básicamente el devanado central pues, lo vamos a conectar a tierra, ¿sí? Y las otras dos salidas van a estar conectadas a un diodo. ¿Qué vamos a tener cuando tengamos esta configuración? Pues básicamente si metemos una señal sinusoidal como la que se muestra en esta señal, ¿sí? A la salida cuando miramos en la resistencia de carga voltaje, pues lo que vamos a tener es una rectificación de onda completa, ¿sí? Y por supuesto, como se los explicaba en otros de los videos, pues vamos a tener una pérdida muy pequeña. ¿Una pérdida pequeña de cuánto es? Estamos hablando de 0.6 a 0.8 voltios, dependiendo del diodo que ustedes tengan, ¿sí? Una simulación muy probablemente 0.7, que es el voltaje que se queda en uno de los diodos. Vamos a iniciar entonces en Multisim. Abren ustedes Multisim. Lo primero que vamos a hacer es agregar cada uno de los componentes. El primero de ellos es una fuente de voltaje AC. Lo encontramos acá en fuentes. La agregamos. Inmediatamente entramos a configurarla. Vamos a colocarle aquí 120 voltios y aquí una frecuencia de 60 Hz, que es la frecuencia en Latinoamérica. Posterior a ello vamos a agregar un transformador. Vamos a agregar este transformador que está acá. Vean que hay tres tipos. Vamos a utilizar este que es el 1P1S with center tap. Vamos a poner acá. Vamos a tener dos entradas, ¿cierto? Que van a hacer estas conexiones y las tres salidas tal como tenemos acá en el circuito. Seguida de esto vamos a agregar los dos diodos y la resistencia que tenemos en el esquema. Agregamos un diodo acá, el otro por aquí, y agregamos nuestra resistencia. Son un resistor, lo voy a rotar para que quede igual al esquema que tenemos en la guía, y vamos a empezar las conexiones. Vamos a empezar a conectar nuestra fuente de voltaje. Agregamos. Ahora sí, voy a acomodar esta línea aquí un poquito para que no estorbe tanto. Ahora conectamos al primer diodo y este diodo a su vez lo vamos a conectar con la resistencia de carga. ¿Sí? Voy a dejar una resistencia de 1K por ahora y ahorita la vamos a ir cambiando para mirar cómo cambia la respuesta del circuito. Hacemos este cierre aquí. Si vamos y comparamos con el esquema de la guía, pues básicamente lo único que nos falta es agregar los dos tierras, la tierra. Entonces vamos a agregar la tierra, una por aquí y la otra por acá. Vamos a hacer la conexión. Aquí también. Ok. Ya tenemos entonces así pues nuestro circuito. Estamos emulando como si tuviéramos conectado nuestro circuito al toma de corriente de sus casas, ¿cierto? Y un transformador que nos está generando una conversión. Y en este caso ese transformador tiene una relación de 10:1, que es básicamente uno de los que más se utiliza, pero en llegado caso pues lo pueden modificar en esta parte. Estas son el número de vueltas en el primario y este número de vueltas en el secundario. ¿Listo? Bueno. Una vez tenemos esto, vamos a realizar la simulación. Antes de hacer la simulación, vamos a colocar dos ondas de voltaje. Vamos a medir en este caso voltaje en la entrada, ¿sí? Y en la salida, para simplemente poder comparar la señal de entrada con la señal de salida y verificar si efectivamente estamos haciendo una rectificación de onda completa. Le damos play para que empiece a hacer la simulación y podemos ver que efectivamente vamos a tener una simulación. Probablemente a ustedes no les salga la gráfica inmediatamente bien, de pronto les va a salir algo así, le van a dar acá en normal para que la gráfica se quede quieta, y adicionalmente algo que también es bueno usar es este ajuste de escala
para que les grafique tanto la parte negativa como la parte positiva. Yo voy a poner la escala de menos 9 hasta 9 para que quede simétrico. ¿Qué vamos a ver? Vamos a tener un voltaje a la entrada que tiene una amplitud inicial de 6 voltios aproximadamente y un voltaje a la salida que tiene una salida de 5.3 voltios aproximadamente. Es decir, que estamos perdiendo solo 0.7 voltios. ¿Dónde perdimos esos 0.7 voltios, profe? Los perdimos porque se quedaron básicamente en este diodo. Recuerden, como les mostraba la semana pasada en el video, la señal que viene acá, ¿sí?, que eran 6 voltios, al encontrarse con el diodo digamos que le roba 0.7 voltios y deja pasar el resto. Por lo tanto, a esta resistencia de carga solo van a llegar 5.3 voltios máximo. ¿Listo? Eso es importante tenerlo en cuenta. Por esa razón, esta configuración es mucho más eficiente que la configuración que tiene puente de diodos, porque nada más necesitamos que la señal pase por uno de ellos, solo perdemos 0.7 voltios. Después vamos a ver que cuando simulemos una con puente de diodos, nuestra señal tiene que pasar al menos por 2 diodos y por ende pierde 0.7 en el primero, 0.7 en el segundo para perder un total de 1.4 voltios. ¿Qué otra cosa pueden hacer? Bueno, lo ideal es que empiecen ustedes a jugar con esto. Obviamente la resistencia, traten de mirar si cambian la frecuencia. Yo voy a hacer una variación un poquito más interesante. Voy a poner acá un capacitor conectado a la resistencia de carga. Lo voy a conectar en paralelo. ¿Eso con qué fin? Bueno, vamos a adelantarnos un poquito a una de las aplicaciones que tiene este rectificador, y esa es la regulación de voltaje. Vamos a dar de cuenta que si nosotros agregamos acá un capacitor, vamos a empezar a ir quitando ese rizado, porque vean que nosotros, listo, un rectificador es normalmente utilizado como fuente de voltaje, pero una señal como esta pues tampoco sería la más adecuada. Entonces lo que se hace normalmente es empezar a jugar, a colocar capacitores de tal manera que esa señal ahora quede no solo rectificada, sino que quede regulada. ¿Qué es regulada? Que sea constante en el tiempo, su amplitud sea constante en el tiempo. Entonces vamos a ver qué pasa, por ejemplo, si tenemos un capacitor de 1 microfaradio. Vamos a observar la figura. En este caso no pasó nada. Vamos a cambiar un poquito más drásticamente esa capacitancia. Vamos a poner aquí, por ejemplo, 47. ¿Listo? Podemos ver que básicamente empieza a quedar regulado el voltaje. Vean que ya ese voltaje no tiene tanta variación en su amplitud, ¿cierto? Y si probablemente seguimos cambiando esa capacitancia, por ejemplo, ya pongamos aquí, o bueno, jugando con la capacitancia y la resistencia, por ejemplo, en este caso dejemos 47 y pongamos aquí, por ejemplo, una resistencia de 10K, de 10K, miremos cómo cambia la respuesta. Vean que básicamente ahora el voltaje ya está totalmente, no solo rectificado, sino que también está regulado. Básicamente la amplitud es constante. Con una amplitud así, sí podríamos nosotros pensar en alimentar un dispositivo como la Xbox, como poner a cargar tu celular, poner a conectar el teléfono o cualquier otro componente electrónico que tienes en tu casa, ¿cierto? Entonces vean que a partir de un circuito como el que estábamos trabajando, un rectificador, ¿cierto?, es muy importante porque a partir de él podemos empezar a construir componentes para alimentar o como fuente de voltaje incluso para alimentar un circuito, ¿cierto? Si le agregamos otros componentes como capacitores, que después lo veremos más en detalle, nos va a permitir a nosotros ir eliminando esa componente AC y tener una señal constante. Bueno, eso era todo por hoy. Muchas gracias.